Hola amigos y amigas, muy buen día. Bienvenidos a otro video acá en el canal, donde como saben, tratamos temáticas de astrología, pero de astrología seria. No nos interesan los titulares marketineros, el clickbait, no nos interesan estas cosas sensacionalistas que no tienen una sustancia, algo que nos deje una enseñanza detrás. Nos interesa la astrología seria, un enfoque quizás más pedagógico, que busca un mínimo de profundidad para lo que es un pequeño video, aunque sea. También tratamos temáticas de codificación biológica y otras relacionadas con el ámbito terapéutico. Así que bueno, sin más rodeos, empecemos con el video de hoy, que va a ser un poquito raro quizás, porque la idea de este video es valernos un poco de lo que es el tránsito de Urano sobre Géminis, o sea, Urano va a pasar de Tauro a Géminis en breve, pero no para hablar tanto de lo que podría tener que ver con Urano en Géminis, sino para encuadrar, bajar a tierra y aclarar algunas cosas técnicas que es importante tener en cuenta para empezar a encuadrar este tránsito. Para todas aquellas personas que no lo saben o tienen alguna idea dispersa de esto, la idea es como bajarlo bien a tierra. Sin hablar quizás en principio directamente del tránsito Urano en Géminis y qué significa. ¿Se fijan? Entonces por eso digo que es un video a lo mejor un poco raro, pero tiene una intención pedagógica. Esa es la idea de este video, que espero sea bastante breve. Bueno, no se sabe, siempre digo eso y sale un video largo, pero por lo menos la expectativa es esa. Así que bueno, sin más rodeos, luego de esta breve introducción, comencemos con el tema. El planeta Urano en tránsito en estos momentos está en los últimos grados de Tauro. El año pasado, 2025, asomó ahí la puntita en Géminis, luego retrogradó, está donde, para llegar donde está ahora, y este 2026, en abril, ya definitivamente pasará a Géminis. Urano pasando de Tauro a Géminis en tránsito, y va a estar en Géminis por 7 años. Recordemos que el ciclo de Urano es de más o menos 84 años. Son 12 signos en la rueda zodiacal, 12 por 7, 84. 7 años en cada signo. No confundir signo con casa. En algunas casas, depende del tamaño de las casas en la carta natal, podrá estar más o menos tiempo. Pero ese es el tiempo que está por signo. Entonces tenemos acá a Urano regente de Acuario, un planeta transpersonal, que como he dicho ya en una infinidad de ocasiones, eh, los tránsitos de los planetas transpersonales son los tránsitos de peso en la carta natal individual, en los que marcan, digamos, movimientos bastante potentes en la vida de la persona, no así los tránsitos personales. Algunos de ellos pueden a lo mejor ayudarnos a ver algunos periodos de cierta actividad, de cierto movimiento, pero solamente algo muy fugaz, muy, digamos, más puntual y siempre basándose en el contexto de los tránsitos transpersonales, que son los que mueven la carta. A eso le podemos agregar los tránsitos de Saturno, los de Júpiter, quizás planetas sociales. Eh, entonces eso hay que tenerlo muy claro. Si tú quieres ver más información de este tema y para no repetirlo todo, te dejo como siempre los videos por aquí de tránsitos, donde hablamos de todo esto, del peso de los planetas transpersonales y de digamos, la poca relevancia que tienen en el plazo medio y largo todos los tránsitos personales. Son muy fugaces, algo que se les da mucho sensacionalismo y si vamos a hacer un análisis un poco más profundo, no lo amerita ese sensacionalismo. Entonces, bueno, aquí, frente a un tránsito importante como este, de Urano, de un planeta transpersonal, pasando a un signo, nos conviene hacer algunas precisiones, que es lo que yo quiero como en este breve video comentar. ¿Como cuáles? Como las siguientes. Bien, primero, hay que distinguir lo que es un tránsito de un planeta transpersonal, pasando de un signo a otro, de lo que es el nivel más colectivo, más de la mente colmena, la mente colectiva, versus lo que es a nivel individual. No leemos las cosas de la misma manera. O sea, cuando uno habla de, por ejemplo, Urano en Géminis y se refiere a posibles movimientos, sincronicidades o cosas por el estilo que tengan que ver con este tránsito, o el paso más bien de Urano por Géminis, una cosa es hablar de ello a nivel colectivo y otra cosa es hablar a nivel personal. Son dos cosas distintas. Cuando hablamos a nivel colectivo, primero tener en claro que estos planetas transpersonales... Una alarma. Bueno, decía que cuando hablamos a nivel colectivo, estos planetas transpersonales tienen un peso en lo colectivo porque son planetas lentos.
insisto, otra vez lo mismo, los planetas rápidos entran y salen, los planetas lentos sí tienen un peso en lo colectivo, además porque están muchos años en un signo. Urano, 7 años, ya lo dije, es el que menos tiempo está. Luego le sigue Neptuno, que está mucho más tiempo, y ni hablar Plutón. Estamos hablando de tiempos largos. Por eso es que una generación que nace en ese tiempo va a tener esos planetas en los mismos signos, que luego ya vamos a comentar un poquito más de esto. Bien, para no irme por las ramas, el punto número uno que quiero comentar para que se entienda es que no se lee de la misma manera un tránsito a un nivel colectivo que a un nivel de cuando vamos a ver cartas natales individuales. Cuando vemos lo colectivo, por ejemplo, uno qué trata de decir, bueno, a ver, dentro de lo que es el paso de este planeta por este signo, todo lo que tiene que ver con el signo se puede revolucionar, modificar, hay nuevas, surgen cosas nuevas, a lo mejor otras van perdiendo peso. O sea, los signos no son algo estático, o por lo menos nuestro manejo psicoenergético de lo que representan los signos no es algo estático. Por eso cuando pasa un planeta como este, Urano, Neptuno, Plutón por un signo, hay ciertos movimientos también asociados al signo. La astrología no es algo estático, por supuesto, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que decía es que a nivel colectivo hablamos, por ejemplo, tratar de buscar qué dinámicas colectivas pueden tener que ver con esto. A veces vamos a revisar, bueno, qué pasó la última vez que estuvo este planeta en este signo, la última vez que estuvo Urano, por ejemplo, en Géminis, cuándo fue. Vamos a tratar de buscar qué puede haber tenido que ver con eso. Tampoco hay que caer en el error de adjudicar todo tipo de acontecimientos a un tránsito. A veces hay cosas que tengan que ver y cosas que no. ¿Cómo sé yo? Bueno, ese es un trabajo más bien un arte que otra cosa, pero siempre hay que tomar en cuenta lo que el planeta representa, su función y el signo transitado. No se trata, como digo, decía, de achacarle todo lo que pasa a, esto debe ser el tránsito de Urano en Géminis o algún otro tránsito. No funciona así. Entonces, ya vamos en un momento después a lo mejor a comentar algo de eso. ¿Qué puede significar Urano en Géminis? Bueno, comentémoslo ahora, ya que lo dije. Urano en Géminis a nivel colectivo. Bueno, quizás más que comentar, hacer especie de futurología aquí, posibles futuros y todo eso, porque es un tema que, lo que es la famosa astrología mundana, es un tema que requiere conocer muy bien ciertas cosas y ameritaría eso un video aparte por sí solo. Pero yo les quiero compartir pedagógicamente nada más. Piensen en lo siguiente. Para la hora de entender, de comprender un tránsito, tenemos que entender, obviamente, que el planeta que transita es el que hace sentir, vamos a decirlo así, su influjo sobre lo transitado. En este caso sería el signo de Géminis. Bueno, ¿qué representa Urano? Urano, ¿cuál es la función uraniana? Tenemos que ir a las funciones de los planetas. Bueno, la función uraniana es una función de una cierta caotización. Urano, regente de Acuario, se lo asocia con una cierta caotización, con una cierta, digamos, función que apunta a generar vacío, a generar un vacío donde antes había que una estructura, un molde, una forma, algo armado. Por eso Acuario viene después de Capricornio. Capricornio es el punto de máxima estructura, máxima estructuración de una forma. Está todo armado, digamos, todos los sistemas están reglamentados, tienen sus límites, sus leyes, Saturno, todo esto, regente Capricornio, etcétera, etcétera. Y después viene Acuario. Es el punto de cuando el sistema ya parece estar totalmente, digamos, estructurado, viene algo que trae un aire fresco, una variable caotizadora, algo que genera espacio donde aparentemente no lo había, una variable que no puede ser computada del todo por ese sistema. Por eso a Urano se le asocia con cosas como, por ejemplo, cambio, liberación, ruptura, algo diferente, como un reset, como la computadora que uno la resetea y da como un pestañazo y cambia otra cosa, así de manera bastante rápida. Entonces, la función uraniana tiene que ver con esto, generar una especie de caos donde antes había un cierto orden, generar variables nuevas donde parecía que no había espacio para ninguna variable. Lo uraniano tiene que ver justamente con eso, una generación de un cierto vacío, que luego en otro momento se verá cómo se llena. Por eso lo uraniano a veces se asocia con la rebeldía sin causa, porque es la típica, el movimiento de generar un vacío, pero que después no se sabe cómo se va a llenar. Ahí entramos en otras funciones que exceden al uraniano, ¿se fijan? Entonces, otra vez esta alarma. Entonces, la función uraniana tiene que ver con eso, tiene que ver con... Bueno, muy curioso que viste en estos videos cuando hablamos de Urano siempre pasa algo inesperado, como que el celular me tira una alarma y cosas así. Esta pan de cada día en las clases de astrología y todo este tipo de cosas. Aquí tenemos el ejemplo en vivo, obviamente esto no está programado ni nada. Bueno, le estaba diciendo que
Bueno, se me fue un poco el hilo. La mente me hizo un reseteo uraniano. Ya no me acuerdo lo que estaba, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Eh, bueno, que decía que algo así como que la función uraniana va por ese lado. Entonces, de generar un vacío, cambio, ruptura con estructuras del pasado, conceptos nuevos pueden aparecer, o nuevas vueltas de tuerca de las cosas también, de cosas a lo mejor que parecía que ya no daban espacio para nada más, o que a nadie se le había ocurrido algo, de repente se le ocurre a alguien algo, o algo distinto, algo que al revés también puede ser algo que a nadie jamás se le hubiese pasado por la mente, de repente ahora sí, tum, eh, digamos, aparece cosas muy chocadoras, etcétera. Todo esto es lo que uno tiende a asociar con los tránsitos de Urano, en mayor o menor grado o medida. Cambio, rebeldía, también originalidad. Los planetas personales son planetas que apelan mucho, digamos, cuando hablamos de ello a nivel personal, a una mayor autenticidad. Bueno, entonces esto es Urano. Y bueno, transitando el signo de Géminis. Géminis tiene que ver con qué. Es una función que tiende a ser un poco como regadera energética. Transforma algo como una manguera, que entra un flujo y lo multiplica, lo divide en varias avenidas, digamos, como cuando sale el agua de la manguera, así por varios ángulos. Un poco la diversificación de la energía. Es un signo de aire, trabaja mucho con lo mental, la mente, todo lo que es la parte cognitiva, intelecto, representa mucho estas cosas, maneras de comprenderlos, de asimilar datos. Géminis regido por Mercurio. Mercurio tiene que ver mucho con la asimilación de datos, la asimilación y el procesado de datos, de lo que entra al sistema, digamos, se procesa a nivel de pensamiento, de ideas, por ejemplo, de dudas, de curiosidad, de exploración, de comunicación, de expresión, también la otra parte de Mercurio. Géminis tiene que ver con todo esto. Entonces, bueno, Géminis tiene que ver ya entonces con la comunicación, el aprendizaje, el desarrollo, estos desarrollos cognitivos, todo lo que es, por lo tanto, dinámicas de ese tipo comunicativas, de intercambio de información, de energía, de intercambio comercial, también lo geminiano a nivel geopolítico se lo asocia mucho con los intercambios comerciales, todo este tipo de cosas, etcétera, etcétera, conocimientos, puntos de vista, ideas. Por lo tanto, si ahora juntamos ambas cosas, ¿qué sería un planeta que representa cambio, ruptura, algo diferente, distinto, excéntrico incluso, como Urano, actuando sobre un campo que representa comunicación, ideas, mentalidad, conocimiento, estructuras, intercambios, expresión? Bueno, ahí es donde uno empieza las hipótesis. Por ejemplo, que yo no lo voy a hacer en este video porque si no se me alarga mucho, da para otro video eso. Pero por ejemplo, uno podría pensar así tirando al voleo, que si hablamos de geopolítica mundial, todas las iniciativas que están prosperando de censura en las redes sociales y en todo tipo de contextos, por ejemplo, es algo que chocaría bastante con esta energía. Es como un Urano en Géminis podría hacer cambios, la ruptura de qué, de Géminis, de la construcción de cognición en distintos contextos, como la quiebra, un quiebre en el relato. Un quiebre en el relato significa que pueden convivir múltiples visiones diferentes de algo. Y bueno, y algunas gustan al sistema, no gustan, gustan a la narrativa o se quieren censurar, por ejemplo. Ustedes saben que las redes sociales están ultra censuradas, sobre todo después de la operación, de la mayor operación de ingeniería social de la historia, 2020. De hecho, acá hay que hablar con cuidado, hay cosas que no se pueden hablar acá en YouTube por eso mismo. Entonces, bueno, este tipo de tránsito, por ejemplo, chocaría bastante con ese ímpetu de censura, de tratar de establecer una narrativa mental única que te la da el sistema a través del Estado, a través de quienes controlan el Estado, quienes controlan la partidocracia y todo este tipo de cosas que hay. Tienen esta pretensión de una narrativa única que uno se la tiene que creer y no cuestionar. Bueno, Géminis es un signo cuestionador, curioso. Por lo tanto, un Urano en Géminis va muy a contrapelo, muy lejano a toda esa pretensión. Entonces uno podría pensar que ahí hay un gran potencial para que se quiebre esa cosa de la narrativa única y a nuevas formas de expresión, de comunicación, de pensar, de considerar ciertas cosas. Y que eso traiga una repercusión o un potencial de repercusión en ciertas cosas de lo social, que ahí uno ya podría entrar a analizar, pero eso sería tema de otro video. Hay que saber, tendríamos que entrar en el contexto geopolítico y todas estas cosas y no es el tema que vamos a tratar acá. Solo lo comento para que se entienda un poco la pedagogía de cómo uno puede aprender a pescar en esto, antes que le tiren el pescadito y le digan, mira, Urano en Géminis son estas tres cositas. La idea es que uno entienda, Urano, ¿qué representa? ¿Cuál es la función? ¿Y está actuando sobre qué? Sobre Géminis. ¿Qué podría significar eso y qué no? Bueno, esa es la idea, como aprender a pensar astrológicamente. Eso es lo que yo he tratado como de transmitir diciendo estas cosas. Entonces esto es a nivel colectivo.
Ahora, una cosa muy diferente es cuando nosotros examinamos este mismo tránsito, pero a un nivel individual. O sea, por ejemplo, tenemos un caso de una persona, un caso de alguien eh, que le estaba consulta por algo, tiene alguna situación en la vida, algo, y este tránsito está en su carta natal, como en la de cualquiera, en tal o cual lugar. Bueno, ese es otro contexto totalmente distinto que vamos a comentar ahora. Bueno, en el caso de evaluar tránsitos en la carta natal individual, donde cada caso es único y no hay dos casos iguales, los tránsitos los consideramos, los leemos de una manera distinta. ¿En qué sentido? Bueno, el tránsito de Urano por Géminis, como cualquier otro tránsito, digamos, va a caer en alguna casa de la carta natal de cada persona, que no va a ser la misma en todas las cartas natales. Y como Urano se trata de un planeta transpersonal, los planetas transpersonales suelen tener un impacto más generacional. Por lo tanto, el signo donde esté transitando el planeta, en este caso Géminis, tal vez no va a ser no nos va a dar mucha información en el contexto de la carta personal. ¿Sí? Me va a dar más información la casa. ¿Se entiende? O sea, dicho de otro modo, en la casa en la que yo tenga ese Urano, que está en Géminis, transitando, en la casa en la que esté, probablemente me va a dar a mí más información de qué puede resultarme interesante ese tránsito, más que el signo de Géminis. ¿Cómo sé yo esto? Si tú no tienes idea de lo que estoy hablando, tendrías que tener tu carta natal a la vista, ver en qué casa o casas, porque puede ser más de una, te cae el signo de Géminis, buscar obviamente el grado donde está transitando Urano, que dentro de poco tiempo va a entrar a Géminis, o sea, va a estar ya en el grado cero, donde empieza el signo de Géminis, y ver en qué casa cae eso. Y ahí, en esa casa, quiere decir que lo que hablamos de este tránsito, o lo que podemos hablar de este tránsito, puede tener mayor relevancia en los temas que está implicado en esa casa. Por supuesto, si en esa casa hay algún planeta o planetas o alguna cosa, algún objeto que no sea necesariamente un planeta o un punto, podría ser por ejemplo el eje nodal, cosas así, bueno, con mayor razón va a haber una cierta relevancia ahí. Entonces, resumen de lo que acabo de decir. Cuando vamos a la carta personal, un planeta, los transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón, nos van a dar la información por casa y no mucho por signo, porque son planetas generacionales. Toda una generación que nace por 10, 20 años va a tener probablemente a Plutón en el mismo signo. A Neptuno una gran parte de ellos los va a tener en el mismo signo. A Urano también, una gran parte los va a tener en el mismo signo. Entonces, no nos da tanta información eso. ¿Se fijan? El planeta en el signo me refiero. El tránsito sobre el signo, pero sí sobre la casa. Espero que se entienda y no se malentienda lo que estoy diciendo. Que el tránsito lo leemos más por casa en ese sentido. El signo tiene su relevancia en el contexto de la carta natal, por supuesto, pero si estamos mirando tránsito sobre la carta, el planeta lo leemos más por signo, perdón, por casa que por signo. ¿Sí? Ahí sí, espero que se entienda. Bueno, dicho eso, hemos de tener en cuenta también que, como todas las cartas son distintas, por más que algunas podrán parecerse por ahí, y sobre todo todas las personas son distintas, aunque tengan cartas prácticamente similares, caso clásico, gemelos, mellizos, los gemelos sobre todo, eh, o sea, no hay dos casos iguales, aunque la carta sea muy parecida, y siempre tenemos que ver caso por caso. Entonces, un tránsito, como el de Urano por Géminis, ¿a quién le puede, digamos, resultar más de peso? Bueno, desde la parte técnica podríamos suponer de inmediato algunas cosas. Por ejemplo, ¿como qué cosas? Bueno, a las personas que tengan el Sol en Géminis, en algún momento Urano al pasar a Géminis va a pasar por su Sol. Mientras más cerca tienen el Sol en Géminis al grado cero de este signo, de Géminis, más inmediato, o sea, en menos tiempo desde ahora, va a pasar Urano por sobre su Sol. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el Sol en el grado 5 de Géminis, no es mucho tiempo más, probablemente un año o algo por el estilo, un poquito más quizás, hacia ojo, va a pasar Urano tocándoles el Sol. Y ese es un momento único en la vida, es un tránsito muy de peso. Ese punto no va a volver a ser tocado en 84 años. No es como los tránsitos de la Luna que están todos los meses, o los de Marte cada 2 años, o de Mercurio, nada de eso. Estamos hablando de un momento que marca generalmente puntos de inflexión en la vida, muy interesante, de un antes y un después, 84 años. Todos los tránsitos de planetas transpersonales suelen marcar puntos de inflexión o fines, comienzos de etapas en la vida cuando tocan puntos clave de la carta o planetas como por ejemplo el Sol. Entonces, este tránsito va a tener un peso muy interesante
digo, una relevancia muy interesante, sobre todo para las personas que tienen signo solar en Géminis, por razones obvias, como esta que acabo de decir. Yo lo explico aquí pedagógicamente porque a lo mejor tú no lo visualizas bien o no lo has entendido antes y esa es mi intención. A mí me gusta hacer la pedagogía, me encanta la parte pedagógica en el canal. A lo mejor si tú esto ya lo sabes, te estás aburriendo con esta parte, pero bueno, puedes saltarla si quieres. Entonces, eh, esa es una cosa a tener en cuenta. Luego, si hay otros planetas en Géminis también. Por ejemplo, yo podría tener Luna, podría tener a lo mejor un planeta personal en Géminis, Venus, Marte, Mercurio. Y también quiere decir que ese planeta va a ser tocado antes o después por Urano en estos 7 años. Claro, si yo lo tengo al final del signo, por ejemplo, tengo el planeta a los 25 grados de Géminis, va a pasar un tiempo todavía. Sin embargo, hay dos momentos que suelen ser muy claves en un tránsito como este a nivel personal. El primer momento, cuando el planeta cambia de signo, o sea, cuando está en Tauro y ya entra Géminis definitivamente. Cuando hay un cambio, generalmente es un punto a tener en cuenta. Pueden ocurrir cosas interesantes, sincrónicamente hablando, en la vida de uno. Estamos hablando siempre en el contexto personal, recuerden, no en el contexto social. Entonces, ese es un punto interesante. Luego, el otro es cuando ya está en las cercanías de el Sol o el planeta que esté transitando. A unos 2 3 grados, a veces un pelito más, podría ser 4. Cuando anda ahí en la cercanía y a veces retrograda, hasta que lo toca, lo vuelve a tocar a ese planeta, por ejemplo el Sol u otro, ese también es un momento clave en la vida de la persona. O sea, son dos momentos clave en un tránsito como este, por lo menos dos. ¿Se fijan? Entonces son momentos para tener en cuenta. Generalmente el tránsito se siente más intensamente cuando está en las cercanías del Sol o el planeta que esté transitando en lo que respecta a ese planeta. Entonces, si tú tienes planeta en Géminis, aunque no tengas un Sol en Géminis, claro que este tránsito va a ser muy relevante porque va a tocar alguno de esos planetas. Es para tener en cuenta. Por otro lado, además de lo anterior, también, eh, también mencionar que si vamos ahora a los aspectos, claro, uno puede, digamos, conviene, capaz que yo no sé si lo vería tanto, pero sí lo tomaría en cuenta, a lo que esté en aspecto con este tránsito. ¿A qué me refiero? Géminis tiene un signo opuesto que está en oposición, 180 grados, que es Sagitario. ¿Sí? Y va a tener signos que están en cuadratura, que van a ser ¿cuáles? Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, por un lado, y Piscis por el otro. Entonces ahí se nos forma esa famosa cruz mutable de los 4 signos que están haciendo cuadratura uno al otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Géminis, al frente está Sagitario, luego haciendo cuadratura 90 grados, si lo tomamos desde un eje central, un punto en el centro, tenemos a Virgo por un lado y Piscis por el otro. Entonces, si yo tengo algún planeta en alguno también de esos signos, voy a estar viviendo la cuadratura, algún tipo de cuadratura o alguna oposición con el tránsito de Urano. Por ejemplo, si yo tengo el Sol en Sagitario, en algún momento Urano me va a hacer oposición al Sol. Si yo tengo, por ejemplo, la Luna en Pisces, en algún momento ese Urano me va a hacer una cuadratura con mi Luna. ¿Se ve? ¿Se entiende? Entonces los que yo tenga en esos signos también va a estar de alguna manera implicado, quizás no de manera tan brutal como la conjunción, pero también va a tener una cierta implicancia con el tránsito de Urano, lo que aparece si yo tengo planetas en esa cruz, el Sol o algún planeta en esa cruz. Es algo también a tomar en cuenta. Con esto yo no me volvería loco. Yo generalmente con los aspectos de tránsitos no me vuelvo muy loco, salvo que sean muy clavados y que haya a veces más de un tránsito que esté, digamos, candente, hot, como se dice en el momento, ahí sí. Pero es para tenerlo en cuenta, es para tenerlo en cuenta. Si yo tengo una cuadratura bastante exacta, por ejemplo, de algún planeta con este Urano en tránsito, es algo a no pasar de largo. A veces es interesante revisar. ¿Se fijan? Entonces, los tránsitos no tienen la misma, digamos, configuración para todo el mundo. Por más que en lo social hablamos a nivel colectivo, lo que dije en el punto anterior, y a nivel individual hablamos también desde otro punto de vista, leemos de manera totalmente distinta los mismos tránsitos. Entonces, esto es lo que yo quería comentar. A grandes rasgos la parte técnica, para que no nos enredemos, porque esto a veces genera mucha duda, he visto, entre personas, claro, que no están en un curso, en una formación, a veces se le arma un poquito la sopa ahí. Entonces es bueno aclarar esas cositas.
Y ya para ir redondeando, bueno, ¿qué puede significar? Entonces, a ver, redondeemos para que se entienda esto. Si yo tengo un tránsito de Urano, o sea, perdón, si yo quiero ver qué pasa con este tránsito de Urano en mi carta natal, tengo que ir a ver tránsitos donde tengo el signo de Géminis, como dije antes, en qué casas, y ver qué pasa, qué hay en esa casa. ¿Tengo algún planeta en el signo de Géminis ahí o no? Bueno, ahí hay distinta casuística, ¿se fijan? A lo mejor tengo algún planeta en Pisces que en algún momento le va a hacer la cuadratura cuando Urano toque ese grado. Cuadratura es un aspecto de 90 grados que se mide desde el eje del centro de la carta natal, uniendo los dos planetas, como un ángulo como los del colegio, ¿sí? En caso que tú no sepas. Y así, hay otros aspectos que también podríamos considerar, como el trígono, que ya salen de esta cruz de los 90 grados. Pero creo que con esto que dije ya se entiende el punto. No quiero como enredarlo más porque tampoco lo considero quizás tan brutalmente importante, sin que sea, digamos, algo destacable, pero no tan importante quizás. La conjunción suele ser en tránsito lo más brutal. Por ejemplo, por eso este video le puede a lo mejor interesar a quien tiene un sol en Géminis, sobre todo, porque son los que sin duda que más van a tener un momento interesante cuando Urano cruce por el sol. Y sobre eso podríamos hacer otro video, también que estaría bien interesante como para complementar este. ¿Cómo sería un tránsito Urano-Sol? Ahora que está Urano en Géminis, que va a ser como especial importancia quizás para los que tienen ese Sol en Géminis. Bueno, como tip para adelantar eso, consideren lo que dije de Urano. ¿Qué significa? ¿Cuál es la función uraniana? ¿Qué representa Urano? Ahora sobre el Sol. El Sol en Géminis, pero estamos viéndolo sobre el Sol. ¿El Sol qué representa? Es un núcleo organizador de la carta, un núcleo organizador del psiquismo. Lo asociamos con la forma en que se expresa nuestro yo. A veces nos identificamos con ese yo, con la forma en que operamos. Es un núcleo, digamos, un centro de la carta que generalmente lo asociamos con una sensación de identidad del yo. Entonces, un cambio profundo sobre mi sol, sobre mi sensación de identidad, sobre lo que yo soy o creo que soy, bueno, en el fondo puede implicar cambios en toda mi vida, más allá de la casa en la que yo tenga el sol. Por más que esté en una casa o en otra, puede significar un cambio muy potente en distintas cosas que implican toda mi vida. Eso también hay que tenerlo en cuenta con los transpersonales. Pero bueno, eso podríamos hablarlo en otro video, si a alguien le interesa. Si quieren pueden escribirlo en comentarios, mencionarlo. Lo podemos hablar en otro video para no alargar más este. Lo que me interesaba era aclarar esa diferencia entre cómo un tránsito tiene que ver de una forma a nivel colectivo, otra, la manera de leerlo, digamos, aunque sea el tránsito mismo, es distinta a un nivel individual. Y no todo y un mismo tránsito no va, obviamente, impactar de la misma forma en distintas personas. Las cartas también son distintas, las personas son distintas, o aunque las cartas sean muy parecidas, no hay dos casos iguales, nunca. Ya dije, resumen de lo anterior, por si no quedó claro. Lo que hay planetas en Géminis va a ser algo muy interesante, porque va a tocar el tránsito directamente, conjunción. Luego, si hay planetas en la cruz mutable, o sea, Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis, signos cada uno a 90 grados, saltándose, está un signo, se saltan dos, y allí al tercero, y así van formando la cruz de los cuatro signos mutables. Eh, entonces, eh, eso también es otro gradito de relevancia, si se quiere. Y luego, claro, si a lo mejor no hay digamos, un contacto directo por aspecto o por conjunción entre ellos, nada de esto, bueno, está la casa. Hay que ver el tránsito en función de la casa, que ahí también hay un cierto interés. Eso es lo que yo quiero transmitir a grandes rasgos con un interés pedagógico en este video. Espero que se entienda. Cualquier cosa pueden comentarlo, pueden ponerlo ahí en los comentarios. Y nos estamos viendo en un próximo video. Aprovecho de comentarles que si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, las inscripciones para los cursos de 2026 están abiertas. Empezamos en marzo, formato tanto presencial acá en Montevideo, Uruguay, como online. Joya rara, los cursos presenciales están desapareciendo de la faz de la Tierra. Como formato online desde cualquier lugar. Tienes toda la información en la descripción del video. Ahí buscas mi contacto y cualquier duda, pregunta o si quieres inscribirte, lo hablamos directamente. Así que bueno, sin más que decir, voy dejando este video acá y nos veremos en una próxima instancia. Que estés muy bien. Chao, chao.